Hola, ¿qué tal, alumnos y alumnas? Seguimos aquí en nuestro curso de cálculo diferencial. Vamos a retomar nuevamente las derivadas. Habíamos hablado en el video anterior un poquito de integrales para despedir a sus compañeros del sabatino, pero retomamos el concepto de derivación. Recuerden que la última vez hablamos de derivadas sucesivas, es decir, de esta operación de seguir obteniendo la derivada de una derivada obtenida, es decir, tengo una función y yo le puedo sacar la derivada a su derivada una, dos, tres, cuatro veces, ¿no? Decíamos que hay funciones que se acaban muy rápido, que no soportan mucho el proceso de la derivación, como los polinomios con exponente positivo, y que había también algunas funciones que son infinitamente derivables, ¿no? Como algunas funciones trigonométricas y las funciones exponenciales. También vimos que era de gran importancia el concepto de primera y segunda derivada de una función cuando lo abordábamos desde el punto de vista de la física, porque si tenemos una función de posición, su primera derivada representa la velocidad de un objeto en movimiento y la segunda derivada su aceleración. Bueno, retomando esos conceptos, vamos a hablar el día de hoy de los valores extremos de una función. Los valores extremos de una función pueden ser máximos y mínimos, ¿no? O mínimos, perdón. Y bueno, la idea que nos sugiere es que son puntos importantes en una función porque ahí esta alcanza sus valores más grandes o sus valores más pequeños, aunque sea de manera local, es decir, en los alrededores de su dominio, de algún punto en su dominio. Y ejemplos hay muchísimos, nos vamos a dedicar todo lo que falta del curso de diferencial a explotar las herramientas de maximización o minimización de funciones, ¿no? Pueden leer ustedes detalladamente aquí en el libro, en la página 124. Bueno, nos hablan de una de las aplicaciones, de los conceptos de valores extremos, que es el umbral de dolor, ¿no? Es decir, hay un rango a partir del cual a la piel empieza a identificar un dolor como insoportable, ¿no? Y particularmente para el caso del calor, bueno, nuestra piel empieza a sentir desagrado o un dolor ya considerable a partir de los 45 grados. Cuando nosotros medimos esa reacción conforme pasa el tiempo, bueno, pues es fácil darnos cuenta que exactamente ahí, a los 45 grados, se alcanza el dolor máximo, razón por la cual ahí la persona empieza a tener complicaciones, uno puede retirar la mano automáticamente porque el dolor ya es insoportable, ¿no? Si ustedes recuerdan, es un dato que por ahí en las noticias falsas, estas que nos llegan por WhatsApp, se hablaba, ¿no? De un tratamiento donde una persona inhalaba oxígeno a 50 grados centígrados para matar al COVID, ¿no? Bueno, se imaginarán que si la piel soporta 45 grados para empezar a sentir dolor, bueno, pues pensar en 50 grados sería muy desagradable para las mucosas de las vías respiratorias. Bueno, este, uno de los conceptos que acompaña a la maximización y la minimización es el concepto de valor crítico. Que el concepto de valor crítico es muy importante porque nos describe cualitativamente un comportamiento muy especial de las funciones. En el caso del ejemplo que nos platican aquí, bueno, nos dicen que hay una fórmula que modela el tamaño de una población de moscas que se está reproduciendo en algún ambiente favorable, ¿no? Y entonces nos piden, nos preguntan en qué momento esa población que en efecto está creciendo dejará de hacerlo, ¿no? Es decir, cuándo llegará a un punto de crecimiento máximo, ¿no? Entonces, para poder responder a esa pregunta, uno puede utilizar el concepto de derivada. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada es la velocidad de cambio de una función conforme pasa el tiempo. Hemos dicho que si una función tiene derivada positiva, esa función va de subida o correspondería a una población en crecimiento. Pero que si tiene un valor negativo, eso corresponde a una población en decaimiento o en disminución. En este momento de la pandemia, nosotros estamos esperando el punto de crecimiento cero, es decir, donde la velocidad del número de contagios ya no aumente, sino que se estanque. Eso se llamará un valor crítico, porque habrá un cambio cualitativo. Del crecimiento pasaremos al decrecimiento.
Por supuesto, eso pasará no cuando la derivada sea positiva ni negativa, sino en su centro. Ese centro será exactamente el cero. El cero está entre los valores positivos y negativos. Por lo tanto, el valor crítico corresponderá a aquellos puntos donde la derivada se hace cero, donde el crecimiento cesa. Si ustedes derivan a la función original, obtendremos esta función. Si la igualamos a cero, tenemos que resolverla, encontrar en qué valor del tiempo eso ocurre. Entonces fíjense que aquí lo que se hace es una factorización. Sacamos el factor 4t de ambos lados y me queda una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados se factoriza como el producto de dos binomios conjugados, donde se le saca raíz a estas expresiones. Es una de las factorizaciones más comunes. Y como tengo la multiplicación de tres factores igualados a cero, bueno, hay tres soluciones o tres vías posibles donde esta expresión puede valer cero. La primera es que la t valga cero, porque si la t vale cero ya anuló todo este producto. La otra expresión tendríamos que sacarla o despejarla de este paréntesis. Fíjense que a la t le estorba el raíz de 6, pasaría restando. Y acá donde aparece restando, ese valor despejado sería positivo. Como este problema tiene un contexto determinado, nosotros descartamos el tiempo negativo y el tiempo cero, es decir, el tiempo cuando la población apenas va a crecer. Por lo tanto, la única solución que tiene sentido es raíz de 6 positivo, que aproximadamente equivale a 2.4 semanas, ¿no? Contestando a la pregunta original, la derivada igualada a cero nos ha ayudado a saber en qué momento la población de moscas dejará de crecer, ¿no? Es decir, si la función que modela la curva de contagios en este momento fuera tan bonita como la que acabamos de describir, es decir, una función continua, nosotros esperaríamos que una derivada nos arrojara un valor posible donde ese punto máximo se alcanzaría, ¿no? Razón por la cual no es que esté equivocado el subsecretario de Salud con que se andan burlando de que el pico cambia en cada momento. Bueno, eso es muy natural porque la función que estamos modelando no es una función continua como con las que se trabaja la mayoría de las ocasiones, ¿no? Bueno, entonces nuestro objetivo es perseguir un camino para poder hallar los puntos máximos y los puntos mínimos de una función. Y para eso hay un criterio muy famoso que es el corazón de la clase, del corazón del tema de esta semana, que es el criterio de la segunda derivada. Y lo que nos dice, un criterio es algo que te da pautas para poder identificar o rastrear un comportamiento en particular. El que nos interesa es cómo rastrear un máximo o un mínimo, un punto que se encuentra hasta arriba o un punto que se encuentra hasta abajo localmente. Y lo que nos dice el criterio de la segunda derivada es que la primera derivada nos ayuda mucho, porque será en aquellos puntos donde ella se iguale a cero que posiblemente hay un máximo o un mínimo. ¿Cómo podemos distinguir? Porque fíjense que tanto en los máximos como en los mínimos, la primera derivada vale cero porque ahí corresponde a una recta tangente horizontal. ¿Cómo podré saber en qué momento un valor crítico me lleva a un máximo o un mínimo? Bueno, lo que nos sugiere este procedimiento es que calculemos la segunda derivada, que nos preguntemos por la velocidad de cambio de la propia derivada. Y cuando ese valor sea negativo, cuando la segunda derivada sea negativa en el punto crítico, obtendremos un máximo. Y en el caso contrario, cuando la segunda derivada sea positiva, tendremos un mínimo. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada corresponde a las rectas tangentes que se trazan a una curva. Y dense cuenta que en un máximo la inclinación de esas rectas imaginarias va en descenso. Por eso la derivada tiene que ser negativa. En cambio, cuando yo trazo las rectas tangentes a una curva que tiene un mínimo, me daré cuenta que la inclinación de las derivadas va en aumento, razón por la cual tendrá que ser positiva. Entonces, esto es el corazón de esta semana y de todos los problemas que resolveremos en las siguientes dos. Vamos a echarlo a andar, ¿no? Ahí les sugiero esa actividad 5, no de tarea, sino que la revisen, intenten hacerla, es un buen ejercicio. Pero vamos a la aplicación directa para las funciones más sencillas, que son los polinomios. ¿Cómo hallar el máximo y el mínimo de un polinomio? Bueno, va el caso fácil de un polinomio de grado 2. Me dicen, acá tenemos esta función. Si la graficamos en GeoGebra, nos da una parábola que abre hacia abajo. Evidentemente, GeoGebra nos puede ayudar a predecir si se trata de un máximo o un mínimo. Vamos a ver las dos vías, con gráfica o sin gráfica. Fíjense que aquí claramente el máximo está aquí.
vamos a ver cómo la fórmula me puede llevar exactamente a ese valor. Lo primero que tengo que hacer es encontrar la primera derivada o la f1. Si derivamos la función original, fíjense que la derivada sería menos 2x y la derivada de 4x4 porque la de 5 vale 0. Y esa función obtenida después de la primera derivada siempre la voy a igualar a 0. Eso es lo que me hace de carnada para encontrar los valores críticos. Y tendré que despejar fórmulas a veces fáciles como esta y a veces difíciles. Si ustedes despejan de aquí la x, fíjense que obtenemos el 4 pasa restando y el 2 dividiendo con su signo y me da un valor de 2. Eso significa que el punto crítico, el máximo o el mínimo, está en el punto 2. Fíjense que sí es cierto, en 2. La gráfica ya nos ayuda a saberlo. Ahora, recuerden que estamos haciendo el procedimiento suponiendo que no nos ayuda GeoGebra. Estoy tratando de encontrar lo mismo por métodos algebraicos, que es lo más común. Bueno, ¿qué tendré que hacer para saber si es máximo o mínimo? Tendré que volver a derivar el resultado que ya me había salido en la derivada anterior. Fíjense que esa derivada es muy fácil, la derivada de menos 2x es menos 2 y 4 vale 0. Es una función constante. La segunda derivada siempre vale menos 2, sin importar el valor en específico del valor crítico. Entonces, recordando el criterio anterior que nosotros señalábamos, bueno, si la derivada es negativa, significa que hay un máximo, ¿no? Y es exactamente lo que nosotros ya sabíamos por la vía de la gráfica. Entonces, en x igual a 2, mi punto crítico, va a haber un máximo. ¿Qué valor alcanza ese máximo? Se lo tenemos que preguntar a la función original. Oye, función, ¿cuánto vales en 2? Sustituyo el 2 en todos los lugares donde aparece la x y me da menos 1. Es decir, que el valor máximo de esa función es menos 1. Y es verdad, miren, en 2 la función vale menos 1. Y ese es el valor más grandote de esa función. No todas las funciones solamente tienen un valor extremo o un máximo o un mínimo. Pueden tener los dos o incluso más. Por supuesto, se imaginarán que eso dependerá del grado del polinomio. Vamos al paso que sigue, al polinomio de grado 3. Sabemos que si estoy buscando sus máximos o sus mínimos, debo de encontrar la primera derivada, lo cual es muy sencilla. 3x cuadrada, la derivada de esta expresión 8x, la derivada de menos 3x menos 3 y el 10 desaparece. Fíjense que ahora vamos a tener que igualar a 0 esa primera derivada, eso es lo que me permite buscar los valores críticos. Aquí no puedo despejar la x porque hay dos, una cuadrática y una lineal. Entonces aquí el problema es un poco más complicado. Tendré que resolver esta ecuación de segundo grado, que ya está ordenadita. La pueden hacer por el método que ustedes quieran, la fórmula general es el más famoso. Recuerden, necesitamos encontrar los valores de A, B y C. La A vale 3, la B vale 8 y la C vale menos 3. Y aplicamos la chicharronera, ¿no? Lo cual es muy sencillo, le cambiamos de signo a la b, era positiva, va negativa, elevado al cuadrado de 64, s menos 4 que es de a fuerzas, el valor de a3 y el valor de c menos 3 y abajo 2 veces a. Fíjense que aquí menos por menos me va a dar más, 64 más 36 de 9 por 4 me da 100 cuya raíz es 10 y dividimos el procedimiento en dos partes para hallar las dos raíces, una consideraré el 10 positivo y en la otra negativo. Fíjense que si hacemos esa operación, el primer resultado es un tercio positivo, o 0.33, y el segundo valor es menos 3. Fíjense que acá en la gráfica más o menos correspondería a este. Un tercio, fíjense que sí tiene un valor. La gráfica me dice que es mínimo, y por acá está el menos 3 y me dice que es un máximo. Fíjense que si tienen la gráfica se pueden ir guiando y saber si su procedimiento va bien. Pero recuerden que estamos analizando el proceso algebraico que me lleva a la gráfica. Entonces tengo dos valores críticos, un tercio y menos 3. Apliquemos el criterio de la segunda derivada para distinguir y saber cuál de los dos es máximo y cuál es el mínimo. Para eso tendremos que volver a derivar lo que ya habíamos obtenido del primer procedimiento, que es la función que está acá, 3x cuadrada, 8x y menos 3. Si la vuelvo a derivar, me queda 6x, la derivada de 8 es 8 y la de 3 es 0. Me sale una ecuación lineal. Esta es la segunda derivada. Su signo me dirá si es máximo o es mínimo. Por eso a esa segunda derivada la voy a evaluar en un tercio, en el primer valor crítico. Y si hago la cuenta, 6 por un tercio me da 2 enteros, más 8 me da 10. No me importa cuánto sale, sino de qué signo.
Como el resultado fue positivo, entonces hay un mínimo. Y eso significa que en un tercio hay un mínimo, lo cual es congruente con la gráfica. Aquí está un tercio y hay un mínimo. Eso significa que si yo lo evalúo en el otro punto crítico, que es menos 3, me debe de salir negativo. Y fíjense que sí funciona. Tengo acá la segunda derivada, cambio la x por menos 3. 6 por menos 3, menos 18. Más 8, menos 10. No me importa que haya salido 10, no tiene por qué ser igual además. Solo me importa el signo, que es negativo. O sea que no importa que aquí me hubiera salido menos 0.1. No importa si salen valores chicos o grandes, solo nos importa el signo. Y entonces por ser negativo se trata de un máximo. Y si quiero saber exactamente qué altura tiene este chaparrito y este altote, bueno, pues le pregunto a la función original, a la función sin derivar, a esta que está acá, a la del inicio del problema, cuánto vale en un tercio y cuánto vale en menos 3. Y eso es lo que está detallado en este procedimiento. Hacemos la cuenta en la calculadora y me da menos 10.5. Entonces el mínimo está en un tercio en x, menos 10.5 en y. Y al hacer la misma evaluación en menos 3, me sale que el máximo está en menos 3,8, ¿no? Porque es el resultado de la operación. ¿Quién es ese menos 10 y ese 8 en la gráfica? Pues aquí está, ¿no? Este es el menos 10 y por acá está la altura 8. Entonces vean que este procedimiento es muy consistente. El criterio de la segunda derivada me permite encontrar no solo los valores críticos, sino además decir qué tipo de valor extremo me es conducido por ese valor crítico, ¿no? Es decir, a un máximo o a un mínimo. Bueno, entonces la actividad que ustedes van a hacer es esta que está aquí, ¿no? Les voy a pedir que por métodos algebraicos ustedes me encuentren los valores críticos, decirme si son máximos, si son mínimos y qué altura alcanzan, ¿no? Además de pegarle su gráfica, ¿eso dónde lo vamos a hacer? Pues en GeoGebra, ¿no? Y de modo que lo que van a entregar es un procedimiento algebraico y una gráfica que confirme sus resultados, ¿sale? Son 8 ejercicios. Obviamente el proceso de derivar será diferente en expresiones como las que están acá. Tendremos que recurrir a las fórmulas de derivación en el caso de estos 4 casos de la derivada de un cociente, ¿no? De una división, la de u entre b. Entonces hay que estar muy atentos a las fórmulas de derivación. Y la siguiente actividad que les voy a pedir que resuelvan tiene que ver con esto que se llama algunos ajustes a la definición de punto crítico. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que aquí tenemos una función rarita. Es una función valor absoluto de una parábola. Eso significa que las patitas que deberían ir hacia abajo a la gráfica se le han subido, porque el valor absoluto eso es lo que hace, solo dejarnos con la parte positiva de una función. Fíjense que si ustedes derivan esta función, solo vamos a obtener esta formulita 2x más 1, que si ustedes la despejan es muy fácil y les dará menos 1 medio. O sea que por vías algebraicas e igualando a 0 la derivada, solo obtendremos el punto menos 1 medio, que estará por acá, que en efecto conduce a un máximo. Pero tanto del lado izquierdo como del derecho tengo dos mínimos. Y la fórmula, esta que está aquí de sencillita, no me da cuenta de este 2 y de este menos 3. Eso significa que al igualar a 0 la derivada, puede ser que se le escapen algunos valores extremos. ¿Y por culpa de qué se le pueden escapar? Bueno, por culpa de que quizá ahí la derivada no exista. Porque en efecto, recuerden que la derivada no existe donde hay puntos. Entonces, tenemos que ajustar la definición de punto crítico y decir que, bueno, un punto crítico, si hay un valor extremo, ahí la derivada vale 0. O puede haber también máximos y mínimos donde la derivada se desaparece o no puede calcularse. Entonces, en esta pequeña sección, pues les hablan ahí un poquito acerca del teorema de Fermat, que es este refinamiento de la definición de un punto crítico, ¿no? Que no es solamente el punto donde la derivada se anula, sino donde probablemente la función no existe. Y eso nos lleva a un concepto muy interesante, que es el concepto de falso máximo o mínimo. Porque recuerden que hasta ahorita la herramienta que tenemos para identificar los valores críticos es que estos se anulen
en la primera derivada, o que la derivada valga 0, o que la recta tangente sea horizontal. Fíjense que este es un ejemplo muy padre, que es una función cúbica que en 0, si ustedes se dan cuenta, ahí la derivada se hace 0, porque ahí hay una pancita que se achata y que me da una recta tangente horizontal. Entonces aquí hay un valor crítico, un punto donde la derivada vale 0, pero no es ni máximo ni mínimo, si se dan cuenta. Pues es máximo del lado izquierdo y es mínimo del lado derecho. Entonces, los valores extremos que a mí me interesan es que sean o máximo o mínimo por los dos lados, pero aquí hay, digamos que un falso máximo o mínimo, porque hay puntos donde la recta tangente se iguala a 0 y sin embargo no es una curva que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. ¿Cómo lo vamos a investigar? Esta actividad es más fácil porque lo vamos a hacer con GeoGebra. Entonces yo les propongo una serie de funciones complicaditas. Esta que está acá está medio rarita. Esta que está todavía peor. Esta ni se diga, ¿no? Entonces lo que van a hacer ustedes es escribir estas fórmulas en GeoGebra. Van a exportar su imagen y me van a resaltar en esas gráficas donde es que hay falsos o verdaderos valores extremos. Para que quede claro, recuerden que este es un falso valor extremo, es decir, un punto donde en efecto la derivada se hace 0, pero no es cierto que la gráfica sea máximo o mínimo de los dos lados, sino que parece estar dividido su comportamiento. ¿Y cuál es un máximo o un mínimo verdadero? Pues como los que habíamos estudiado acá, acá atrás, ¿no? Es decir, donde en efecto la gráfica conduce a un punto que es el más alto tanto para los valores de la izquierda como para la derecha, o el más pequeño tanto para valores para la izquierda o para la derecha. ¿Sí? Entonces solo vamos a identificar dónde están los verdaderos y dónde están los falsos. Entonces en total son 8 ejercicios de ahí y acá hay 6, solo son 14 ejercicios para esta semana relacionados con el criterio de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos. ¿Sale? Bueno, nos vemos en el siguiente video.